Hola a todos y todos, bienvenidas y bienvenidos a la séptima clase del curso de JavaScript en luisperis.com. Realmente tenía muchas ganas de hacer esta clase porque nos habíamos quedado un poquito cojos en las clases anteriores, puesto que no habíamos visto los arrays. No voy a preguntar qué es un array es un conjunto de elementos, puesto que ya tenéis que saber lo que es un array de PHP. Lo que sí que voy a hacer va a ser abrir rápidamente la etiqueta script, así, voy a quitar esto que no hace falta, ¿vale? Y voy a empezar a explicar cómo son los arrays en JavaScript, porque tiene su truco. De hecho, tiene tanto truco que hay tres formas diferentes de definir un array en JavaScript. De hecho, hay más formas, pero vamos a ver tres formas diferentes. La primera forma la voy a llamar, voy a crear una variable llamada nombres barra baja 1. La primera forma es esta. Es poner new espacio array. Perfecto. Y voy a hacer un console.log de nombres1. Actualizo y aquí vemos que es un array vacío. Perfecto, he creado mi primer array. Esta variable, nombres barra baja 1, es un array. ¿Por qué ponemos el new? Seguro que más de uno os habéis dado cuenta que ponemos el new porque JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Y como dije en una de las primeras clases de JavaScript, todos son objetos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que bueno, que los arrays están en todas partes, ¿no? Están en todos los lenguajes de programación. Por lo tanto, tenemos una segunda forma que es esta. ¿Vale? Voy a imprimirla también, nombre 1 y nombre 2. La segunda forma es la misma que la anterior, pero sin poner el new. Así que actualizo y veo que son exactamente iguales. Pero exactamente iguales, ¿eh? Perfecto, así que bueno, tenemos dos formas iguales. Pero he dicho que hay un montón de formas de declarar un array en JavaScript. Y que iba a enseñaros tres. ¿Cuál es la tercera forma y cuál de las tres es la correcta? A ver, no es que una sea más correcta que otra, pero las buenas prácticas dicen que la tercera, la que os voy a enseñar ahora, es la correcta. ¿Vale? Vamos a ver nombres 3, es igual, y vamos a crear el array de la siguiente forma, con únicamente dos caracteres. Ya está, así, ¿vale? Esto, fijémonos que no son las llaves famosas, que son más bonitas, sino que estas son las que son rectas. Es muy importante que entendamos esto, ¿vale? Porque ahora, mira, fijémonos que ahora voy a imprimir esto y me lo reconoce igual, ¿vale? Me lo reconoce exactamente igual que el resto. Pero ojo, no nos confundamos con las llaves, no nos confundamos con estas llaves. Que si actualizo, aquí no me pone array, sino object. Esto es un objeto, ¿eh? Acabo de crear así un objeto. Y tengamos cuidado con los objetos, puesto que estamos en JavaScript y es un lenguaje de programación orientado a objetos. De hecho, cuando digo que es orientado a objetos, prácticamente hasta un array es un objeto, pero esto lo vamos a ver ya dentro de poco. Perfecto, si son iguales las tres formas, ¿por qué recomiendo estas? Pues bueno, vamos a ir poco a poco, os voy a explicar cómo se inicializa un array y cuando veamos eso, ya veremos por qué recomiendo utilizar esta forma y no cualquiera de las otras dos. Perfecto, lo primero que vamos a hacer para inicializar un array es crear una variable, le vamos a poner un igual y vamos a escoger cualquiera de estas tres formas. Yo únicamente voy a trabajar con esta forma. Y aquí imaginad que queremos ponerle 5 nombres. ¿Cómo lo haríamos? Si queréis pausar el vídeo, hacerlo y luego seguimos. Perfecto, pues sería igual que en PHP. Pongo aquí Luis, pongo Carla, pongo Cristina, pongo Carlos y ya está. ¿Vale? Bueno, he dicho 5 nombres, pues voy a poner uno más que sea David. Perfecto. Esto ya ahora sería un array, la variable nombres sería un array inicializado con estos 5 nombres. De hecho, voy a hacer un console.log nombres, le voy a dar a actualizar y fijémonos que ahora me aparece el array con los 5 elementos. Si hago clic aquí, en el Firefox, en el Chrome es similar, me aparece aquí el índice y los valores. Fijémonos que al igual que en PHP empieza por el valor 0, luego está el 1, el 2, el 3 y el 4. Y además me aparece aquí una cosa llamada length, 5, ¿vale? Es decir, aquí me dice cuántos elementos hay, aunque sea del 0 al 4, reconoce que hay 5 elementos cuando contamos. Perfecto, ¿vale? Vamos a ver ahora cómo se haría con el array de arriba, pero lo vamos a hacer con edades. Voy a crear edades es igual a array. Voy a usar la otra forma, ¿vale? Y voy a poner aquí 10 años, 14 años, 12 años, 8 años, 5 años.
Perfecto. Y voy a imprimir aquí console.log edades para ver que esta forma también me lo trata igual. Me coge los elementos y me los muestra. Ojo, que fijémonos que ahora, si cambio la forma mala, por decirlo de alguna forma, la que no se recomienda, por la forma que se recomienda, fijémonos que es exactamente igual, ¿vale? Entonces, de nuevo, ¿por qué Luis es tan pesado con que utilicemos esta forma, la tercera? Por lo siguiente. Ahora vamos a coger estos elementos y solo vamos a ponerle un elemento, por ejemplo el elemento 23, ¿vale? Ahora fijémonos, actualizo y me aparece aquí un array con un elemento que es el elemento 23. Si accedo tiene el ID 0 y es 23 y me dice que hay un elemento. Perfecto. ¿Qué pasa si hago exactamente esto mismo, pero con el array, ¿vale? Con la forma que yo no recomiendo, ¿vale? Voy a borrar la otra y voy a dejarlo así, ¿vale? En vez de únicamente con los corchetes. Pues que actualizo, fijémonos que aparece aquí. Actualizo y fijémonos que no nos aparece el elemento 23, sino que nos dice que hay 10 ranuras vacías y 13 más. ¿Por qué es esto? ¿Esto es un error de JavaScript o qué? No es que sea un error de JavaScript. Esto lo tienen muchos lenguajes de programación orientados a objetos, como por ejemplo Java, ¿vale? Java, el que se programa para Android, pues también funciona así. Esto quizás seguramente es porque antiguamente había que cuidar muy bien la memoria RAM y cuánto íbamos a meter en la memoria RAM y en las variables. Por ello, vamos, si ya hablamos de C, que es uno de los lenguajes de programación más antiguos, por decirlo de alguna forma, ya ahí tenías que controlar hasta la posición de la memoria RAM, etc. Pero teníamos que saber cuántos elementos íbamos a meter en el array. En el caso de Java, no recuerdo muy bien, creo que, que una vez definías que había 23 objetos por elementos, no podías añadir más. Tenías que recargar, que crear otro array, meterle el array anterior más los nuevos elementos. Pero bueno, en el caso de JavaScript es que esto se ha quedado un poco obsoleto porque primero no tenemos problemas de memoria RAM en el siglo XXI, gracias a Dios, y luego también hay otro problema y es que en JavaScript es mucho más fácil añadir, es decir, si aquí le decimos que es un array de 2 elementos, que solo puede tener 2 elementos como máximo, que nos pone 2 ranuras vacías, luego le podemos meter 3, 4 y no hay ningún problema. Por lo tanto, tampoco en JavaScript es que esto se tome en serio. Y luego tenemos otro problema añadido. Cojones, es que queremos poner el puñetero elemento 2. No es que queremos poner dos ranuras vacías en memoria RAM y reservarlas y tal. No, queremos meter el número 2 como un elemento. Porque estamos tratando edades. ¿Vale? Entonces, para que no haya problemas, es mejor utilizar la forma que os estaba comentando, que es esta. Así, se nos pondrá el elemento 2. Perfecto, pues nada, una vez ya hemos entendido cuál es la forma recomendable y por qué, vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora va a ser añadir, bueno, voy a borrar el ejemplo de edades y me voy a quedar con nombres. Console.log nombres. Perfecto. Lo primero que vamos a ver es cómo añadir elementos aquí, porque a lo mejor tenemos aquí 5 nombres, pero queremos añadir alguno más. ¿Cómo lo podríamos hacer? Muy simple, nombres.push, ¿vale? Es decir, el array.push. Recordemos que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. En PHP tendríamos que hacer el array push, porque no es un lenguaje orientado a objetos. Pero prácticamente todo en JavaScript son objetos, incluso las variables de tipo arrays. Así que vamos a poner el nombre de la variable, ¿vale? El nombre del array, que es nombres, le vamos a poner un punto. Recordemos que el punto es algo típico de los objetos. Y le vamos a poner, o sea, de los objetos en JavaScript, y le vamos a llamar a la función del objeto array, le vamos a llamar a la función push. Fijémonos que esto es el objeto array al fin y al cabo, ¿vale? Aunque sea un array, el prototipo, por decirlo de alguna forma, o el tipo es de tipo array. Y en el objeto, el class del objeto, por decirlo de alguna forma, tiene una función que es push, que únicamente ponemos el nombre que le queremos añadir y se añadirá al final. Sé que muchos de vosotros me preguntaréis, pero Luis, ¿por qué tenemos que poner la variable nombres y no ponemos array? Por ejemplo, array.push. Muy simple,
Porque si pusiéramos array.push no sabríamos a quién hace referencia, ¿verdad? A lo mejor tenemos 5 arrays. ¿A cuál hace referencia? Así que ponemos el array, un punto para indicarle una función o un elemento o una variable que tenga esto, que tenga este array, y accedemos a, añadimos la palabra que queremos. Por ejemplo, añadimos la palabra, o sea, el nombre Carmen. Perfecto. Perfecto. Voy a poner el console log debajo porque si no, no tiene ningún sentido. Para ver que... Mira, voy a hacer una cosa. Voy a poner el console log debajo y arriba. ¿Vale? Primero que se carguen todos los nombres, luego que se muestre el console log, que se añada Carmen y que se vuelva a mostrar. Actualizo y fijémonos que se me ha añadido sin ningún problema. Primero miramos el primer elemento, me llega hasta Carmen, el elemento 5. Y luego miramos el... A ver, perdón. Miramos primero el primer... Ay, ahora no me deja ver el primer elemento. Vale, no me deja de ver el primer elemento porque tiene el mismo nombre, lo tendría que haber renombrado. Vale, pues al principio estaba solo hasta David, que está el elemento 4, y luego se ha cargado a Carmen. Es posible que si hacéis esto en otro navegador que no sea el Firefox, sí que os funcione. Pero no pasa nada, como ahora la variable nombres, cuando estoy haciéndole clic, tiene los 6 elementos, pues por eso me aparece aquí el quinto Carmen. Perfecto, pues como veis simplemente se ha añadido uno más. Perfecto. Por cierto, os recomiendo algo. Cuando terminéis este vídeo podéis hacer aquí en la consola de Firefox, podéis hacer lo siguiente. Nombres, punto, ¿vale? Y así veréis todos los elementos y todas las funciones que tiene el objeto array. Por ejemplo, el elemento, aquí lo tenemos, length. O el elemento, que este lo vamos a ver en esta clase, pero por ejemplo podemos ver el elemento find, por ejemplo, ¿vale? Pues nada, simplemente es una recomendación porque tiene muchísimas funciones muy interesantes que nos van a permitir programar más rápido programar más rápido en JavaScript. Perfecto, pues nada, ahora que ya sabemos cómo podemos añadir, voy a ponerlo aquí, que se vea bien, añadir elemento, vamos a ver cómo podemos acceder a los elementos. Seguro que os lo imagináis. Porque es igual que en PHP. Simplemente ponemos el nombre del array. Hay 1000 formas de hacerlo. También se puede hacer desde objeto, ¿vale? Pero ahora lo vamos a hacer simplemente con el nombre del array. Y ponemos aquí el ID. Por ejemplo, 0, ¿vale? Ponemos nombres, por ejemplo, 0 y estaría referencia a Luis. Si ponemos el 3, ¿vale? Si hacemos aquí, perdonadme, el 3... De aquí, ¿cuál creéis que aparecería? ¿Luis, Carla o Cristina? Pues aparecería Carlos. Vamos a comprobarlo con el console.log. O mirad, podemos hacer también un alert si queréis. Sabéis que yo odio los alerts, pero en esta ocasión lo voy a hacer. Y vemos que aparece Carlos. ¿Por qué Carlos y no Cristina si es el elemento 3? Porque empieza desde el 0. 0, 1, 2 y 3. Perfecto. Pues así podemos acceder a un elemento de un array. ¿Qué más podemos hacer? Pues bueno, también podemos eliminar los elementos. Esto hay que tener mucho cuidado con esto, con el tema de eliminar. De hecho, no se pueden eliminar. Aquí están, nombres. Aquí está, ¿vale? De hecho, no se pueden eliminar los elementos de un array. ¿Por qué digo que no se pueden eliminar? Pues bueno, vamos a intentarlo. La forma de eliminarlos... Y voy a poner aquí eliminar. La forma de eliminarlo sería esta. Delete, espacio. Y ponemos, por ejemplo, nombres 3. ¿Vale? Para eliminar a Carlos. Fijémonos que el 3 es Carlos. ¿Vale? Y aquí vamos a hacer de nuevo un console.log nombres. Actualizo. Y fijémonos que la primera vez que se ejecuta, antes de que se elimine, aquí aparece Carlos. Pero la segunda vez que se ejecuta hemos eliminado el elemento 3 y me aparece aquí una ranura vacía. Entonces no es eficiente, por decirlo de alguna forma. Aquí me aparece el 0, el 1, el 2, el 4 y el 5. No se reordena ni nada. Entonces es muy peligroso eliminar, por decirlo de alguna forma, elementos. Además, fijémonos que ahora tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Pero aquí me sigue detectando 6, porque la ranura vacía la sigue detectando. Por lo tanto, es muy peligroso eliminar un elemento. A veces es mejor rehacer el array desde cero
inicializarlo de nuevo con los elementos que queremos y lo recorremos todo bien. Porque si no, si hacemos un for y detectamos los elementos gracias a este objeto, a este elemento del objeto, array, pues tendremos problemas. Perfecto. Y por último, vamos a editar o a actualizar un número, ¿vale? Es decir, un elemento. Voy a comentar el delete. Perfecto. Y voy a actualizar, por ejemplo, voy a actualizar a Carla. Pongo aquí nombres, punto, y aquí pongo, nombres, y aquí pongo el elemento Carla. Si el elemento Carla es el 1, pues pongo el 1. ¿Por qué pongo el 1? Porque empezamos en el 0, sería 0, 1, ¿vale? Y esto es igual que PHP. Aquí hacemos lo siguiente, nombres 1, y aquí pongo, por ejemplo, el nombre iluminada, va. Perfecto. Y ahora hago el console.log nombres. Y fijémonos que aquí me aparece en la primera vez que se ejecuta, que es la línea 25, aquí me aparece 25, aparece Carla y en la línea 34 aparece iluminada. Perfecto, pues bueno, ya hemos visto cómo podemos inicializar un array, cómo podemos añadir un elemento, cómo podemos acceder a dicho elemento, cómo podemos eliminarlo y cómo podemos, cómo podemos actualizarlo. Por último, os quería mostrar algo. Voy a borrar esto para que quede claro. Y es lo siguiente. Primero, ya os he dicho que practiquéis poniendo aquí nombres, punto, y viendo todo lo que podéis hacer. También podéis poner aquí, por ejemplo, JavaScript Object. Por ejemplo, bueno, es muy mala idea, perdón, Object no, Array. Aquí, y aquí veréis, esperemos que os muestren todos los objetos, o si no ya os lo mandaré yo. Bueno, todas las opciones que tiene este como objeto. Mirad, aquí tenéis las propiedades y métodos. Recordemos que los objetos tienen propiedades, que son las variables, y métodos, que son las funciones. Pues aquí tenéis ejemplos de que podéis ordenarlo, por ejemplo, o que podéis, que es lo que vamos a hacer ahora, sacar cuántos elementos tiene. Y de hecho aquí podéis hacer pruebas desde esta misma página web. Es muy famosa, w3school.com. ¿Vale? Así que nada, bueno, aquí tenéis por ejemplo el push, os lo está enseñando, hay otras formas de añadirlo a lo último que no se recomienda, bla, bla, bla. Os recomiendo que miréis, que os miréis todas las propiedades y todos los métodos del array, ¿vale? Perfecto. ¿Qué más? Lo que os quería enseñar, que ya se me va la cabeza. Vale, console log y súper importante. Nombres. A ver, se me da fatal. A ver si lo he escrito bien. Length. Lo escribo de nuevo y ya está. L-E-N-G-H-T. Length. ¿Vale? Perfecto. Esto nos devuelve cuántos. La longitud en cuanto de elementos. ¿Cuántos elementos hay aquí? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, que empieza desde el 0 y sería del 0 al 4 el ID, pero tendríamos 5 elementos si lo contamos normal. Pues si actualizamos, perdón, a ver que he hecho mal. Vale, lo he puesto al revés, es TH. Vale, pues ahora si lo actualizamos, nos dirá cuántos elementos tenemos, ¿vale? Y esto nos viene muy bien si queremos recorrerlo con un for, por ejemplo, o queremos simplemente indicar que hay 5 alumnos, por ejemplo. Podemos hacer un console.log y poner aquí. En total tenemos. Hacemos un espacio. Y concatenamos esto con el más. Un espacio y ponemos alumnos. Perfecto. Y ahora lo actualizamos. Y aquí nos pone en total tenemos 5 alumnos. Perfecto, pues nada, espero que os haya gustado esta clase de los arrays. Sé que es un poquito complicado porque juntamos objetos con arrays, pero bueno, creo que vale bastante la pena aprenderlo porque lo aprendemos enseguida y es muy interesante y muy potente. Así que nada, nos vemos en la próxima clase, en la clase número 8. Hasta entonces.